Voy a explicar el funcionamiento de la aplicación LFlow para el cálculo de pérdida de carga en tuberías. Vamos a hacer un ejemplo en el cual querremos determinar el diámetro de una instalación para la cual conocemos el resto de información de caudales, de longitudes, accesorios, etc. En nuestra instalación vamos a considerar, por ejemplo, que tenemos un caudal de 55 metros cúbicos hora. Comentar que en cada campo a la derecha hay unos desplegables a través de los cuales podremos seleccionar las unidades que queremos. En nuestro caso, metros cúbicos hora. Los siguientes campos a cumplimentar son la densidad y la viscosidad, o dinámica o cinemática. También para complementar estos datos podemos utilizar la base de datos de líquidos, en la cual se figuran distintos líquidos. En nuestro caso seleccionaremos, por ejemplo, agua a 20 grados. El diámetro interior tendremos que introducir un valor inicial estimativo, luego ya precisamente es lo que queremos calcular, lo veremos al final, el resultado o la selección que queremos realizar y si queremos corregimos. Los campos, vemos que ya empiezan a haber algunos campos que se calculan. Por ejemplo, aquí vemos que se ha calculado la velocidad, el número de Reynolds. Los campos que son calculables figuran siempre en azul y al pasar el cursor sobre ellos se marca en rojo los campos que necesitamos complementar para poder calcularlo. La rugosidad, meteremos la rugosidad, vamos a considerar por ejemplo que es acero galvanizado, y la longitud de tubería, 125 metros por ejemplo. Con esto ya hemos obtenido la pérdida de carga o en metros o en las unidades de presión que deseemos. La pérdida de carga en tramos rectos. Vamos al siguiente apartado que serán los accesorios. Para ello pulsamos la siguiente pestaña y vemos que hay una tabla que tendremos que cumplimentar y un botón de añadir accesorio y eliminar accesorio. Añadiremos nuestro primer accesorio. Observamos que hay tres tipos, 1, 2 y 3. El tipo 1 es el que utiliza la base de datos incorporada en la aplicación. Es la manera más cómoda de introducir los accesorios. La ventaja además que tiene es que va a permitir conocer la variación de coeficiente de pérdidas para cada uno de los caudales, con lo cual podremos representar las curvas. Si conociéramos datos más exactos, o bien en base a experiencia, o bien porque tenemos datos de nuestro fabricante, utilizaremos los tipos 2 y 3. El tipo 2 es el coeficiente de pérdidas, un coeficiente de pérdidas conocido, y el tipo 3 es el coeficiente de caudal, el KV o el CV, que son datos que normalmente los suministran los fabricantes de válvulas, accesorios, etc. Vamos nosotros a utilizar en este ejemplo los de tipo 1. Para ello vamos a incorporar un primer accesorio que será, por ejemplo, un codo bridado de 90 grados. Cantidad 3, codo bridado de 90 grados. Y vamos a añadir un segundo accesorio para el ejemplo, que por ejemplo podremos incorporar alguna válvula. Una válvula de compuerta también bridada. Vamos a poner que hay una válvula. En este campo de texto podremos añadir lo que queramos. Por ejemplo, salida. Podría haber sido cualquier otra cosa. Con estos datos ya el programa calcula para cada uno de los accesorios la pérdida de carga y la pérdida de carga total en accesorios. Pestaña de desnivel. En esta pestaña tenemos que introducir la diferencia de altura entre la entrada y la salida. Si la salida está a una altura inferior a la entrada, este valor será negativo. Podemos poner un valor, por ejemplo, de 1,5 metros, lo cual ya nos conduce al total, ¿no? En este recuadro observamos la pérdida de carga total, que es suma de los tramos rectos, pérdida de carga en accesorios y la elevación. Y por último pasamos a las gráficas. El programa permite la realización de gráficas. Hay 4 tipos de gráficas. El primer caso es la pérdida de carga en función del diámetro, en base a la cual podremos seleccionar el diámetro en función de la pérdida de carga que queremos tener. En el eje vertical nos da la pérdida de carga y la curva roja es el total de pérdidas de carga, con lo cual el diámetro es fácilmente seleccionable. La curva negra son los accesorios, la pérdida de carga en accesorios. Como vemos en este caso es muy pequeña, de hecho estas pérdidas de carga por eso se les llama pérdidas menores en algunas ocasiones, porque en muchos casos son despreciables. En otros no lo son, con lo cual es importante siempre tenerlas presente para saber si se pueden realmente despreciar o no. La siguiente curva es la del desnivel, que lógicamente como es constante, no depende del diámetro, es una horizontal.
La siguiente curva en azul es la pérdida de carga en tramos rectos y la roja por último es la pérdida de carga total, suma de las anteriores. Esta gráfica podemos cambiarle los ejes si queremos para que tenga un mayor rango o cambiarle las unidades. En lugar de metros, de pérdida de carga en metros, podemos tenerlo en cualquier unidades de presión, en bares, por ejemplo. Igualmente podemos sacar la curva por impresora o nos genera un informe, el cual luego posteriormente podremos imprimir, sacar a PDF, etc. La siguiente curva que tenemos disponible es la pérdida de carga en función del caudal. Esta curva es interesante sobre todo cuando lo que necesitamos es determinar el punto de trabajo de una bomba que alimenta la instalación. Tendremos a mano la curva de la bomba y cruzándola con esta otra curva, el punto de corte nos dará el punto de trabajo real. En su momento hemos determinado que esta instalación tenía 55 metros cúbicos hora. Es posible que una vez que veamos la curva de la bomba y en base a las pérdidas de carga, esta curva de pérdida de cargas, veamos que no eran 55 como habíamos supuesto teóricamente, sino que a lo mejor es, no sé, digamos que 51. Bien, pues en este caso será fácil modificar directamente el programa y ya tenemos las curvas corregidas con el caudal real. Y el diámetro si es que hubiéramos decidido cambiarlo, lo hemos mantenido en 100 como estaba previsto inicialmente. La siguiente curva es la curva de carga, la pérdida de carga en función de la rugosidad. Esta curva es útil porque las instalaciones, sobre todo, por ejemplo, si hay tuberías que son metálicas, no tienen una rugosidad constante a lo largo del tiempo. Cuando diseñamos es posible que la rugosidad sea un valor muy estimado. A lo largo del tiempo pues se puede producir oxidaciones que hacen que la rugosidad vaya aumentando. También puede haber fenómenos de incrustación que hacen también que la rugosidad vaya aumentando. Con lo cual es importante ver estas variaciones, cómo afectan realmente a lo largo de la vida de la instalación. Y por último, la última curva que tenemos es la pérdida de carga en función de la viscosidad. La viscosidad es un parámetro que se utiliza en el cálculo de la pérdida de carga, pero es un parámetro que depende de la temperatura del fluido. En casos como este, a pesar de que estoy aumentando el rango, vemos que no hay grandes variaciones, pero en función del tipo de fluido y condiciones de la instalación, o el tipo de instalación, los parámetros de la instalación, es posible que sí haya una variación apreciable entre una temperatura que puede variar por condiciones de proceso o por cuestiones de verano o invierno simplemente. Entonces, bueno, quedaría documentado las variaciones de viscosidad, cómo afectan a la instalación. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo y espero que lo hayan encontrado de su interés.